profesión, un poquitico más de 11 años trabajando con formulación de proyectos, 7 años con el CPC y casi 5 en otra empresa, realmente en el padre del CPC, en el creador del CPC Oriente. Con ellos inicié el tema. Antes, mucho rato y en unas empresas grandotas, mantenimiento a nivel industrial, Cerrejón Zona Norte, Holcim Cemento Boyacá, cerca de 18 años metido con el cuento de mantenimiento, ya un poco viejito. Y ahorita también, aparte del trabajo del CPC, soy docente en una institución de educación superior, trabajo algunos temas de mantenimiento precisamente en diferentes campos, eléctrico, electrónico, neumático, hidráulico, algunos procesos de fabricación, este es netamente mecánico, fabricación mecánica, y algunos temitas de coordinación, como soy hora cátedra, no puedo estar en dirección, pero sí coordinación de algunos proyectos de grado de estos muchachos, en un par de carreras en ingeniería electromecánica y en ingeniería industrial. Esto, así a grosso modo, ¿qué hago ahorita? Nosotros vamos a hablar un poco de la estructuración de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Esto enfocado de pronto y con algunas de las personas que nos compartieron qué hace su empresa. Hago un paréntesis chiquito, no habilito la cámara por efecto de optimizar ese ancho de banda. Al final habilito la cámara para escuchar algunas preguntas. Entonces decía que esos proyectos de ciencia, tecnología e innovación y escuchando lo que algunas empresas y las personas que están aquí representando esas entidades nos compartían, son interesantes en el sentido de pronto, eventualmente encontramos ideas interesantes, ideas que no solo proyectan la empresa, sino que también realmente van a ayudar a la comunidad de una u otra forma. A veces no encontramos o no contamos con los recursos para ello. Aquí toma importancia el tema de esta estructuración y formulación de proyectos en el sentido de encontrar diversas entidades del Estado. Hay bastantes entidades gubernamentales, hay algunas privadas, y menciono algunos nombres que tengo en la cabeza, no porque tenga preferencia, Coca-Cola, Bavaria, que ayudan a estas iniciativas, ayudan apalancando iniciativas muchas veces en la modalidad de dineros condonables. Y también tenemos entidades internacionales, muchas orientadas exclusivamente a ONGs, otras orientadas a sector empresarial, y cada una por su propia línea. Entonces, de pronto, ahí es donde tenemos un poquito de peso, tomamos un poquito de peso para esa estructuración de proyectos. Nosotros vamos a hablar específicamente de esa estructuración bajo marco lógico. No sé si ya han oído hablar de esta metodología, me imagino que sí. Les voy a rogar un favor, estoy compartiendo pantalla, aquí no veo si alguien levanta la manito, por favor, si tienen preguntas de una vez, no las dejemos pasar. De una vez interrumpen, no pasa absolutamente nada y vamos dejando claro. Entonces, con este tema de la metodología de marco lógico, por allá nace en los años 70 y fue contratado por las fuerzas militares norteamericanas en virtud de un análisis que hicieron y encontraron que invertían muchos recursos para solucionar problemas, sobre todo de esas Fuerzas Armadas norteamericanas, y no encontraban la solución ideal. Por allá un par de científicos se pusieron a investigar y desarrollaron esta metodología. ¿Qué pasa con ella? Pues definitivamente está enfocada a encontrar realmente el problema. Eventualmente, cuando empezamos nosotros a formular, encontramos algunas consecuencias, atacamos la consecuencia, pero no la causa raíz, y nuestro problema no se soluciona. Y entonces de pronto nos defraudamos o nos desanimamos un poquito. En ese sentido, la charla se va a dar en esta metodología de marco lógico. Tiene unos componentes técnicos, tiene una estructuración de una matriz, y esa matriz nos va a permitir, si hacemos el ejercicio de forma correcta, identificar esa causa raíz y atacar esa raíz. Puede suceder que la raíz sea muy grandotota y tal vez el esfuerzo económico, el esfuerzo del talento humano sea muy grande. Podemos seccionarla e ir avanzando por etapas.
ir haciendo algo como maneja, por ejemplo, la metodología Scrum, ir haciendo pequeños pasos que a su vez en el desarrollo de esos pasos empiezan a generar recursos y me apalancan el resto de iniciativa. Ahí por eso estamos entonces tomando nuestra metodología de marco lógico para formulación de proyectos. Perdón. Seguimos. Esta metodología nos plantea dos grandes herramientas. La primera gran herramienta es de diagnóstico y la segunda gran herramienta de identificación. No podríamos decir cuál de las dos es la más importante, realmente son totalmente complementarias. Sobre todo si yo miro en la fase de diagnóstico mi identificación del problema para posteriormente en la fase de identificación el planteamiento de mis objetivos. Una correlación totalmente directa debe existir entre las dos. En ese sentido, digamos que no podríamos pensar en que una de las dos fases fuera o fuese más importante que la otra. Asimismo, dentro de diagnóstico tenemos dos grandes componentes, el análisis de involucrados y el árbol de problemas, y ya había mencionado en identificación el árbol de objetivos y el análisis de alternativas. Si nosotros estamos pensando en buscar apalancamiento para nuestros proyectos, es bien interesante ese estudio que hagamos de nuestro análisis de alternativas, en el sentido que en la mayoría de los casos, cuando presentamos nuestra propuesta, me van a exigir en esos términos de referencia que rigen esa convocatoria o ese apalancamiento de cualquier entidad, me van a exigir, venga, ¿por qué su idea es la mejor? No hay otras y yo voy a tener que expresar, mire, existe esta otra, pero la mía es la mejor por X motivo, y debo justificarlo. Entonces, definitivamente, aparte de investigar lo nuestro, debo investigar esas alternativas. Y devolviéndome como en un análisis cruzado, a esos involucrados también son importantes porque pueden afectar positiva o negativamente mi desarrollo. Ya vamos a ver cada uno de ellos como seccionados, por decirlo de alguna forma. Tenemos ese análisis de involucrados, corresponde a todos aquellos actores, grupos de personas, etnias, cualquier cantidad de personas, llamémoslo así, que pueden incidir en esas decisiones del proyecto. Ojo, no solo su director, no solo el inversionista, el sponsor, no solo él, también la comunidad que está alrededor. Si yo traigo a colación, y no es para tema de discusión, el componente o más bien las iniciativas que hay de minería, a algunas personas les parece que no se debe hacer. A otras personas les parece que sí se debe hacer o se puede hacer. Y cada uno tiene sus propios intereses. Yo debo tener cuidado cuando haga ese análisis de no afectar a uno u otro grupo, porque esos dos grupos, llamémoslo dos grupos de personas, piensen diferente, no quiere decir que uno u otro están equivocados. No, sencillamente cada uno tiene sus propias razones, tiene sus argumentos y definitivamente son válidos. Eso implica entonces que yo deba considerarlos dentro de mi estudio de proyecto, dentro de mi estudio de iniciativa, en el sentido en que buscaré aquellos que estén a favor de mi iniciativa, voy a poner el ejemplo de minería por seguir con alguno, y entonces me busco aquellos que dicen que sí se puede, averiguar por qué sí se puede, según los argumentos de ellos, y van a consolidar mi proyecto. Digamos que adherirme a ellos. También buscaré aquellos que dicen no se debe o no se puede hacer, como lo queramos ver, averiguar sus razones y tratar en mi iniciativa de atenuar esas razones, de proponer alternativas que, digamos, refrenen un poco ese mal pensar que tienen ellos acerca de la minería. No quiere decir que voy a tratar de convencerlos, por supuesto que no, y como principio fundamental está que yo respeto esa forma de ellos pensar. Sencillamente les ofrezco unas alternativas a fin de que al final del ejercicio no puedan torpedear mi proyecto.
o tengan menos argumentos para torpedear mi proyecto, porque de pronto en un momento dado pueden llegar a frenar una iniciativa, pueden llegar a convencer a un grupo mayor y frenan mi proyecto, impiden el desarrollo del mismo. Ahí es donde toma entonces importancia este análisis de involucrados. Para ello, digamos que tenemos diferentes herramientas y tal vez la más utilizada por todos y la conocemos todos es la lluvia de ideas. Hay una herramienta de sombreros, es chéverísimo, chéverísimo. A mí me encanta cuando me toca sombrero negro, bombardear todo lo que van exponiendo. Eso obliga a que los que están proponiendo cosas fortalezcan sus ideas, fortalezcan sus conceptos. Cuando se las bombardeamos, se las torpedeamos, deben hacer eso. Pero en definitiva y en resumen, de todo esto que debe salir, una identificación clara de esos grupos de interés. Normalmente se inicia pensando en estos dos grandes grupos. Si pensamos nosotros, me voy a salir un poquito de las fundaciones, de las entidades sin ánimo de lucro, que definitivamente son sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdida. Ellas deben mantenerse, deben generar unos recursos tales que si bien no son para distribuir, son para autosostenimiento. Entonces debo pensar en primera instancia en ellos, sean socios, sean accionistas, sean sponsors, financiadores, qué sé yo. Definitivamente tienen unos intereses claros en el proyecto y por supuesto que debo interpretar qué ofrecen ellos, qué requieren ellos y qué piden a cambio de ese ejecución de ese proyecto, de esa iniciativa. Otra instancia bien importante es el Estado. El Estado definitivamente a partir de su normatividad, de todos sus conceptos legales y todas estas aplicaciones, facilita o dificulta una ejecución. Ojo, yo no puedo estar, así mi proyecto sea la octava maravilla del mundo, yo no puedo estar más allá de lo legalmente permitido. Vamos a pensar un poquitico en que nuestro nivel de desarrollo es un poco más bajo que otros países y en otros países han aprobado ciertas cosas, pero nuestro país, perdón, por ser un poco o tener una economía no tan fuerte, no ha permitido llegar a ciertas instancias, nuestra normatividad es diferente. Esto no puede llevarme entonces a pensar, miércoles, pero es que en Europa, en no sé qué, hacen esta cosa porque aquí no nos van a dejar o porque a nosotros nos tienen limitaciones. Definitivamente debemos ceñirnos. Las leyes están trazadas, a veces no nos gustan, a veces no se acomodan a mis intereses, pero pues aquí prima el bien general y el peso económico que pueda tener el Estado, la nación, con respecto a otros lugares del mundo donde hay tecnologías diferentes. Otro gran grupo muy importante son los trabajadores internos, cómo ellos pueden desde adentro, si me permiten llamarlo, por ejemplo, hacer un plan tortuga cuando están en contra de una iniciativa empresarial y definitivamente echar a pique esa iniciativa. Desde la dirección es necesario primero trabajar con ellos, mostrarles las bondades que va a haber. Lo primero que pensamos, por ejemplo, en un proyecto de tecnología, voy a decir, tengo un taller de fabricación de carrocerías para automóviles. Y les digo, señores, voy a montar robots que ejecutan soldadura. Eso ya es pan diario en otros países. Lo primero que vamos a pensar los trabajadores es miércoles, nos van a despedir. Un robot trabaja 24 horas, no cobra festivos, no cobra recargos nocturnos, no se cansa, no hace huelga, no tiene incapacidades, no presenta enfermedades, toda esta serie de cosas. Entonces tal vez llegue a presentarse dentro de los trabajadores como esa incomodidad fuerte, en el sentido que pensarán, me quedo sin trabajo. Hay que ver primero, ojo, cómo cambia la vocación de mis trabajadores, cuántos van a quedar, no sé, tengo 100 y me van a quedar 50, definitivamente pueden presentarse temas de ese orden, definitivamente sí, pero entonces tratar de manejar esa situación
a fin de plantear dentro de mi iniciativa esas alternativas que permitan que los trabajadores participen de la misma. No, señor, usted ya no va a ser un soldador, usted va a ser un programador de robot para soldadura o va a ser un inspector de soldaduras, qué sé yo. Y en ese sentido también, por supuesto que hay que brindarles la capacitación necesaria, capacitación y entrenamiento para que puedan ejercer. Entonces vienen temas de manejo, llamémoslo social, con ellos en ese sentido y mostrar esas bondades que van a poder tener. Listo. Comunidades. Cuando hablo de comunidades, podemos pensar en etnias, podemos pensar en regiones puntuales. Si de pronto dicen el fracking, ahorita veían las noticias que se duplica o se triplica la cantidad de gas que encontraron en aguas profundas, aguas territoriales colombianas. Para muchos dirán, no, pero más minería no, más explotación no. Pensaría yo en invierno que sienten los señores del Oriente Europeo cuando los señores ahorita nomás con la guerra de Ucrania le suspendieron el envío de gas y cómo en invierno esas afectaciones tan grandes que tienen, porque la mayoría de gas que consume Europa viene de Ucrania y Rusia. Entonces, definitivamente hay que hacer ciertas cosas, como las comunidades ven esa iniciativa. Si yo pienso en el fracking, por poner otro ejemplo, y hablo con las personas que viven cerquita a Barranca miércoles, me van a dañar el agua, me van a dañar los terrenos, tal vez ellos no estén muy de acuerdo. Pero si yo pienso tal vez, no sé, en Bogotá, con mi carrito, y si no hacen fracking la gasolina escasea y la gasolina sube, la comunidad de Bogotá muy probablemente esté de acuerdo, la comunidad barrameja tal vez no esté de acuerdo. Ahí es donde venía lo que decía hace un rato, busquemos como ese punto intermedio, fortalecernos con los que están de acuerdo y tratar de menguar las diferencias con los que no están de acuerdo. Entran también los clientes. Los clientes definitivamente, cuando yo genero proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, proyectos de ciencia, tecnología, definitivamente debo tener a quién lo dirijo, debo tener un mercado. Si mi proyecto, mi producto, mi servicio, lo que ejecute o haga nuevo, no tiene una salida, definitivamente perdí el tiempo y perdí unos recursos interesantes, esos recursos económicos y ese talento humano que incluso puede resultar afectado en su amor propio. Duré un año trabajando en esta vaina y no salió al mercado, qué tristeza. No, me pagaron la mensualidad, sí, todos los meses y no hubo necesidades de esa, pero como ese nivel de satisfacción personal que no se dio porque su producto, su trabajo no salió al servicio. También debo pensar en esos clientes, en esa aceptación, porque pueden estarme afectando estos trabajadores, pueden estarme afectando otras condiciones de la empresa, no solo la económica. Competidores, estudios de vigilancia tecnológica, de inteligencia competitiva, qué hacen ellos, eventualmente pensar por qué ellos venden y por qué yo no. Cuando yo manejo proyectos estamos en procesos de formulación, yo le pongo un ejemplo sencillito a las personas. Aquí la Coca-Cola me vale 2.000 y en la tienda de la esquina me vale 2.500. ¿Por qué hay gente que va hasta la tienda de la esquina y paga los 500 de más? Por la música, por el ambiente, por el aseo, qué sé yo. Tiene que haber un diferenciador. Y si no me quedo en la tienda donde vale 2.000, finalmente ninguno de los dos fabrica la Coca-Cola y sea donde quiera que la compre, es la misma Coca-Cola. ¿Por qué alguien paga 500 pesos más? ¿Por qué mi competencia tiene unos clientes que yo no he logrado? Con el desarrollo de mi proyecto voy a atender las necesidades de este grupo y voy a poder empezar a dañarle clientes a mi competencia. Analizar un poquito cómo lo hacen. Eventualmente puedo también pensar por qué ellos ofrecen la Coca-Cola 2.000 y yo tengo que venderla a 2.500. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué margen de utilidad manejan? ¿Cómo organizan su modelo de negocio? A ver si yo puedo bajar esos 500. Listo. Ese es parte del análisis que hago de los competidores. Contratistas. Casi siempre en el desarrollo de proyectos suele suceder que necesitamos terceros.
Mi empresa, no sé, voy a tomar la IPS que hace un rato me comentaban, exponía, no recuerdo el nombre, me disculpan, y necesita un desarrollo de software interesante. Muy probablemente allá hay muchos profesionales en el orden de la salud, en la línea de salud, pero no hay desarrolladores de software. Ese no es el fuerte de ellos. Y con respeto, a ellos no les interesa tener un desarrollador de software, a ellos les interesa tener un producto de software con alguien que les preste un servicio de mantenimiento, una asesoría técnica. Entonces, para mí se me vuelve en ese sentido, ese contratista, ese señor que me va a desarrollar mi software porque lo necesito, se me vuelve en alguien indispensable en mi empresa. ¿Cómo puedo manejar ese contratista? ¿Cómo puedo garantizar su servicio? Llegamos ahora a la sociedad civil muy pegada a lo que era comunidades y es muy parecido las dos, la incidencia positiva o negativa a favor o en contra de mi iniciativa que pueden ellos estar presentando. Debo tener en cuenta eso. Nuevamente, y aquí la sociedad civil también muy pegada a lo que mantiene el Estado en su legalidad, en su normatividad, para no tener tropiezos. Algo importante y dependiendo del tipo de proyecto que vaya a realizar, popularmente se dice si pone un huevo cacarelo, que se den cuenta que puso un huevito, esos medios de comunicación, cómo pueden o no bombardear o fortalecer una idea, cómo los medios de comunicación, y con respeto de ellos los digo, a veces por desinformación, a veces, no sé, por otras razones que no vienen al caso, torpedean alguna iniciativa sin de pronto entrar a profundizar en el tema o cómo tergiversan cosas. ¿Cómo puedo yo vender mi iniciativa ante esos medios a fin de que se conviertan en un aliado mío? Eso, así a grosso modo, en lo que resulta ser el análisis de los involucrados, para finalmente tener un panorama claro, un panorama interesante y poder decir a quién le doy información, de quién requiero información, de quién necesito apoyo. Análisis de involucrados. Y el siguiente componente en diagnóstico es el árbol de problema. Aquí vamos nosotros a tener que identificar esa oportunidad. A veces no es un problema, es una oportunidad nomás. A veces es una necesidad sentida de la comunidad. A veces es una deficiencia, una carencia. Que hablaban alguna vez de la provincia de Aragón en España y decían, venga, ¿qué es innovación? Y decir, llegaron a concluir que innovación era traer a Aragón algo que no hubiera en Aragón. Ah, yo tengo una fotocopiadora y me la llevo a color, perdón, esa fotocopiadora y la llevo, no sé, a un municipio chico del Putumayo. Tal vez allá no hay fotocopiadoras a color. Eso es innovación. Es una innovación débil, pero es una innovación. Identifiqué una necesidad. Ah, identifiqué un mercado y allá no lo hay. Y yo puedo llevarla desde Bogotá. Y yo les innové en ese pueblo, en esa vereda donde llegué. Tengo mercado, bueno, allá viene otro punto y es un cuento aparte el análisis. Pero definitivamente identifico esas oportunidades, identifico esas necesidades existentes para poder proponer a partir de un diagnóstico inicial una solución a esa necesidad o una alternativa para aprovechar esa oportunidad que hay. Una alternativa para aprovechar esa oportunidad. La vecina del frente por necesidad sacó venta de empanadas. A miércoles me quedé sin empleo. Voy a poner venta de empanadas. Hombre, le pongo competencia a la vecina, alcanza el mercado para los dos, o pongo venta de limonada y jugos naturales y me complemento con la vecina. Entonces vienen esas análisis para establecer realmente cuál es la oportunidad o cuál es la necesidad que voy a satisfacer. Nuevamente hay metodologías para ello, bastantes metodologías, y nuevamente tal vez la que más peso tiene es ese lluvia de ideas. Eventualmente es muy interesante a esa lluvia de ideas invitar, llamémoslo a la parte administrativa de la organización, pero invitar personas que no tienen nada que ver con la organización. Hacer una especie de focus group.
¿Por qué? Porque estas personas ajenas a la organización tienen una visión muy diferente, muy diferente. Ahorita no me acuerdo dónde está documentado, pero había documentado un caso de Colgate en Ecuador, la crema dental Colgate, y están discutiendo el tema, los administrativos, mercadeo, todo el cuento, que bajaron las ventas de la crema. Y en ese momento entra la señora de servicios varios. Y están en esa discusión y cómo hacemos para que consuman más crema. Y la señora los mira y les dice, pues doctores, háganle el huequito al tubo más grandecito. Y se miraron, se rieron y definitivamente tomaron esa idea y les funcionó. Les funcionó. Ojo, vino de un externo, de una persona que ajena al proceso interno de administración y de producción, tuvo una idea diferente a la que todos nosotros, por estar ya como enmarcados en un diario transcurrir de la empresa, tal vez ninguno habíamos visto. Y eso está documentado yo sé que lo encuentro en internet, lástima que no se me ocurrió buscar esa idea antes para haberlo mostrado. Y vino una idea entonces de un externo, cómo nosotros podemos aprovechar eso para definitivamente encontrar nuestro problema enfocado para plantear, como hizo la señora, una solución puntual, herramientas de diagnóstico. Tenemos entonces en ese árbol de problemas que hay unas causas directas e indirectas. Esas causas me generan unas consecuencias o unos efectos y esos son los que definitivamente yo quiero atender. Esos efectos yo los quiero eliminar o al menos mitigar. Hay efectos que definitivamente no elimino, pero eso es lo que quiero hacer. Tengo la causa, tengo un problema central y tengo una consecuencia. Esta es la que quiero sacar de servicio. ¿Listo? Para eso tenemos un pequeño ejercicio y va una recomendación grande, y es que el problema jamás va a ser un falta, ausencia de. En el problema central yo no voy a tener eso. Si yo miro esta primer causa directa, sistema de acueducto y alcantarillado deficiente, yo fácilmente puedo caer aquí diciendo que hay un mal sistema de acueducto. Cuando yo lo planteo en mi problema central de esa forma, o falta un acueducto en el municipio de, en la vereda de, sencillamente ya no tengo proyecto, ya está solucionado. Yo dije, falta un acueducto, señor, construya el acueducto y arregló su problema. No busqué causas raíces y tal vez habían otras causas que cuando yo construya mi acueducto no me solucionan el problema de morbilidad por transmisión por vectores. Tal vez no. Tal vez mi problema no era solo el acueducto y habían otras cosas. Ahí viene la importancia de esa lluvia de ideas, de establecer ese real problema central y cuáles son las causas que lo afectan. Y tenemos un ejemplo clásico, un alto índice de morbilidad por enfermedades de transmisión por vectores. Venimos a las causas, aquí vienen unas 3 causas propuestas: sistema de acueducto deficiente, un sistema de salud deficiente y un sistema de disposición de residuos sólidos deficiente. Todos 3 existen, sí, pero son deficientes. Vengo a buscar por qué cada uno de ellos, y se convierten en las causas indirectas, porque cada uno de ellos está afectando o generando que ese índice de morbilidad se crezca. Porque está llegando mucha gente al pueblo. Se presentó cualquier condición especial y está llegando población, pues se está incrementando esa población y ya el acueducto no es suficiente para manejar el tema, sobre todo en cuestión de manejo de aguas residuales, porque hay una ausencia de programas. Aquí en las causas indirectas sí puedo encontrar ausencias, falencias. No existe un programa de mantenimiento. Aquí sí lo puedo llegar a encontrar. Listo, esos 2 componentes hacen que mi acueducto sea deficiente. ¿Por qué tengo sistemas de salud deficientes? Hay baja disponibilidad de servicio médico. Perfecto. Hay ausencia de programas de prevención, muy dado en nuestro país y más a nivel rural. Eso hace entonces que el sistema de salud de mi municipio vereda sea deficiente. ¿Y por qué tengo una mala disposición final
de residuos sólidos. ¿Por qué se me está presentando? Porque no tengo un sistema de tratamiento de residuos. Aquí vendrían otras cositas que se me acaban de ocurrir ahorita. Porque no tengo un programa para recuperación, manejo de reciclaje, qué sé yo, temas así. Tal vez el más sencillo fuese porque no tengo un sistema de un sitio de relleno sanitario, un sitio para disposición final de residuos, sin pensar en algunas recuperaciones, que ya se está dando mucho. Y finalmente esos dos generan esa causa grande que entre las tres causas están haciendo que mi índice de morbilidad esté aumentando. Con base a ello, vamos a mirar las consecuencias o los efectos que me está generando esa morbilidad. Tengo un ausentismo laboral y escolar alto por esas enfermedades. Tengo una alta tasa de migración, muy probablemente por temas de salud, incluso de mortalidad. Tal vez algunas personas fallezcan a consecuencia de esas enfermedades. Y tengo una alta mortalidad de la población vulnerable por tema de manejo de residuos, generación de infecciones respiratorias, qué sé yo. Definitivamente esos son mis tres efectos principales, pero cada uno de ellos también me va a generar unos efectos indirectos. Por el ausentismo laboral voy a tener una baja productividad, por el ausentismo escolar se me va a generar un bajo nivel de escolaridad, por el tema de la tasa de migración puedo tener una disminución del tributo municipal, una disminución de la población activa, más carga para esa población activa con respecto a aquella que ya no está en condiciones de producir. Y definitivamente entre todos se me vuelve mi gran consecuencia un estancamiento de la economía rural. Y si yo quiero verlo así, esto hace que cada vez este de aquí abajo sea más grande y se me convierte definitivamente en un problema cíclico. Mirándolo de esta forma, yo pensaría que si planteo solucionar, disminuir, no voy a eliminar el índice de morbilidad, pero si lo disminuyo, voy a tener una mitigación en todo esto que llamé efectos, sean directos e indirectos. Herramientas de diagnóstico. Tenemos el primero, el árbol de objetivos. Cuando yo tengo un árbol de problema muy bien planteado, sólido y definitivamente alineado con lo que realmente es mi problema, proponer el árbol de objetivos es muy fácil. Es traer a positivo lo que tengo en el problema. Si mi problema es alto índice de morbilidad, mi objetivo central va a ser disminuir el índice de morbilidad. Suena de pronto como un poco redundante, si se quiere, pero definitivamente, y de acuerdo a esos estudios de marcológico, avalados incluso por el PMI y por otras entidades, incluso desde el manual de Oslo y el manual de Frascati, sostienen que ese árbol de problema me permite a mí plantear el objetivo de forma clara y muy fácilmente. Ahí tenemos falencia en algunos casos para proponer objetivos y es un concepto general. No es fácil proponer objetivos. Pero definitivamente, si mi problema está identificado, la actividad no se hace tan compleja. ¿Listo? Y ese, digamos que herramienta me va a permitir a mí ir sesgando mi matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico. Tengo mi problema central, lo convierto de una forma positiva para obtener mi objetivo. No interesa la redacción ahorita. No interesa que el objetivo se plantea con una palabra en infinitivo, que solo debe tener un verbo en infinitivo y toda esta teoría que hay al respecto. No interesa todavía. Lo interesante es que logremos proponer lo que realmente espero obtener para solucionar este problema que tengo aquí o atender esa oportunidad que detecté aquí. Recordemos que hace un ratico dijimos, no solo es un problema, puede ser también una necesidad, una oportunidad. Nuestras causas directas se van a convertir en los medios directos. Tomo la causa
no sé, me devuelvo un poquito. Una causa decía que era sistema de acueducto y alcantarillado deficiente. Tal vez mi medio directo sea actualizar mi sistema de acueducto y alcantarillado. Tal vez vaya a ser de esa forma. Ahora lo terminamos de ver en el ejercicio, en el ejemplo que traemos. Pero es volver positivo y buscar con ese medio cómo atiendo esa causa. Es importante conservar la relación de causa con medio. Es importante. Por cada causa, en la medida de lo posible, por lo menos un medio, por lo menos uno. Puede haber que una causa me atienda a dos medios, sí, son proyectos, llamémoslo de alguna forma especiales, puede ser, o que dos causas me atiendan el mismo medio, también puede darse, pero por norma general, cada causa va a tener su medio directo. Asimismo, las causas indirectas me van a producir o me van a generar mis medios indirectos. Finalmente, estos medios directos se convierten en mis objetivos específicos. Reitero, no importa la redacción inicialmente, después los acomodamos a palabras bonitas de objetivo y mis medios indirectos se van a convertir en las actividades, en el qué hacer para atender esta causa indirecta, cómo la atiendo a nivel de actividad para alcanzar este medio indirecto que estoy comentando y cómo todos los posibles medios indirectos que me salgan a raíz de estas causas que tuve aquí son a la vez componentes de ese objetivo central. Un paréntesis ahí, por recomendación general, los teóricos sostienen que un proyecto interesante tiene entre 3 y 5 objetivos específicos, entre 3 y 5 medios específicos. Que cuando planteo más medios, muy probablemente estoy desagregando mucha información ya, y cuando más de 5, y cuando planteo menos de 3, tal vez ni siquiera sea necesario ejecutar un proyecto, tal vez es solo atender una iniciativa chica al interior de la empresa. Listo, entre 3 y 5 medios directos y medios indirectos, perdón, todos los que salgan, todos los que fueren necesarios para atender ese medio. Y por el lado de efectos, voy a tener unos fines como lado positivo de ese efecto. Es decir, una vez realice mi problema, tengo un resultado aquí. Un resultado medido puede ser en términos de impactos, cómo estoy impactando la sociedad, cómo ese decrecimiento económico que mencionamos al final va a disminuir o al menos se va a detener, no va a seguir creciendo, qué sé yo. Ahí tendría yo gran parte de la estructura de mi matriz de marco lógico. Y con la matriz puedo pasar a formular mi proyecto. Vamos a seguir mirando en nuestro caso hipotético que traemos cómo se ve ese objetivo central. Entonces, mi objetivo central, allá habíamos dicho un alto índice de morbilidad, es presentar un bajo índice de morbilidad. Se ve hasta chistoso de pronto. Ah, pues sí, si el problema es un alto índice, pues la solución es un bajo índice. Perfecto, listo. ¿Qué voy a tener como fines? Voy a tener una disminución del ausentismo laboral, por supuesto que sí, ya voy a tener menos enfermitos, una baja tasa de migración, ya aquellas personas que pensaban en abandonar el pueblo no se van a ir, ya tienen un servicio médico, ya cuentan con un alcantarillado, ya cuentan con una serie de condiciones más agradables para permanecer en el sitio. Voy a tener una disminución en la mortalidad de la población vulnerable. Todos queremos conservar los abuelitos, no queremos que nuestros familiares se vayan. Y voy a tener también unos fines indirectos. Sube mi nivel de escolaridad. Mis chicos están más tiempo en el colegio, su nivel de aprendizaje o de apropiación de conocimiento más bien se ve mejorado. Perfecto. Aumenta o se estabiliza la productividad, vamos a tener mejores condiciones laborales, incluso desde el medio económico, y lo pienso aquí como, permítanme la palabra, carambola. Cuando una persona está incapacitada, sus ingresos disminuyen, su nivel de
consumo disminuye y la afectación socioeconómica que sufre la familia por esa disminución de ingresos. Todo eso va a ser un fin indirecto. ¿Listo? Con la tasa de migración aumenta el recaudo, ya no se va tanta gente, ya tengo más personas pagando impuestos, más personas consumiendo en mi pueblo, en mi vereda o donde estemos ubicados. Un aumento de la población activa, va a haber más disponibilidad de mano de obra, lo que finalmente debe verse traducido en un aumento de productividad también, para finalmente mantener ese desarrollo de la economía rural, mantener. Decía hace un rato, eventualmente este resultado no es que se alcance una vez terminado el proyecto. Tenemos un tiempo de maduración, tenemos un tiempo de asentamiento de esa iniciativa, pero definitivamente lo que sí se va a ver inmediato es que la disminución de ese desarrollo económico se va a detener, no disminuye más y definitivamente ya empezará a presentar trazas de crecimiento con ese desarrollo que hicimos. Este es un ejemplo muy hipotético, decíamos al principio. La idea es de pronto, y muy sencillo de paso, muy sencillo, la idea de pronto es poderlo como ilustrar fácilmente. Listo, por la parte de abajo, la parte de los medios, la parte de mis causas, como venían las causas, voy a tener un sistema de acueducto y alcantarillado eficiente. Voy a proponer, ese se convirtió en mi primer objetivo específico. Nuevamente, ni este objetivo general, que es la meta última del proyecto, ni este objetivo específico están redactados en términos de objetivos. No es relevante todavía. Va a ser después cuando lo quiera plantear en la matriz. Por ahora ya sé que lo que yo necesito para solucionar mi problema es un sistema de acueducto y de alcantarillado eficiente. Igual aplicaría para cada uno de estos un sistema de salud eficiente y una adecuada disposición de residuos sólidos. Listo. Como medios indirectos, debo presentar de pronto el establecimiento de programas para el control de crecimiento, establecimiento de programas para estudio de, antes de que la enfermedad se presente, se me escapó la palabra, seguimiento a enfermedades antes que se presenten, programa y mejoramiento de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura. Se me escapó la palabra que quería decir cuando hacemos como un preventivo en temas de salud, un seguimiento a ciertas enfermedades. Eso es lo que yo necesito hacer y ese se vuelve mi hacer y ese hacer son mis actividades. Desarrollar un programa, implementar una estrategia para, no sé, ¿qué más podría hacer ahí? Por el lado de salud, pues aumentar la disponibilidad del servicio médico. Ojo, ya lo mencioné como actividad, aumentar la disponibilidad, presentar una alta disponibilidad. Implementar programas de prevención y atención, lo quise mencionar aquí, era programas de prevención y atención de enfermedades endémicas. Tal vez existan más alternativas para ese sistema de salud, tal vez. Y por el lado de residuos, existencia de sistemas de tratamiento de residuos sólidos. Mire que aquí podríamos mencionar el que dije hace un ratito cuando analizábamos el problema, establecimiento de un programa de reciclaje, establecimiento de un programa de ese orden, chévere, incluso aparte puedo generar ingresos a otra parte de la población, chévere, en algunas ciudades manejan eso como con tarjetas, cada vez que yo tiro una lata en la caneca, esto funciona en Europa, tiro una lata en la caneca de basura, me recarga como una tarjeta, por decirlo así, una tarjeta de crédito y con esa puedo pagar transporte público. Él detecta que yo echo una lata y me le carga, no sé, voy a decir cualquier cosa, 10 centavos de euro, 50 centavos, no sé. Finalmente, en reconocimiento a que deposité la lata donde era, me representa algún valor económico
Listo, sistemas de eso. No funciona todavía en nuestro medio, por supuesto que nos falta un poquito para implementarlo, pero programas similares, establecimiento de un relleno sanitario. Ojo, si yo no hago tratamiento de residuos, si yo no hago selección de residuos, muy probablemente este relleno en muy poco tiempo ya esté fuera de servicio, ya esté lleno, como nos ha sucedido en varias ciudades, allá en Bogotá con la Don Juana, aquí en Bucaramanga con el Carrasco. Trabajé por ahí en una empresa de residuos hospitalarios y peligrosos, tratamiento de residuos de esos, y nosotros dábamos disposición final a algunos en celdas de seguridad en Cartagena, algunos que no se podían incinerar, residuos de la industria petrolera. Esa celda de seguridad se llenó en Cartagena. ¿Qué hicimos? Taparla. Esa tal vez no era la mejor solución. En algún momento esa bóveda donde se encerraron esos residuos, y traigo a la memoria el caso de Chernóbil, el sarcófago que tiene hecho el reactor nuclear, ya está otra vez a punto de perder hermeticidad. Entonces tal vez esos rellenos sanitarios, si bien son una alternativa, hay que analizarlos con calma. Listo, tendríamos ahí mis medios. Reitero, esta parte superior, los medios directos, se van a convertir en mis productos, que a su vez son los mismos objetivos específicos, y esta parte inferior, mis medios indirectos, son el hacer. Prácticamente de aquí sale mi lista de actividades. En ese sentido, es donde, ya teniendo un árbol de problema y un árbol de objetivos bien trazado, bien definido, y recordando que partimos de un árbol de objetivos plenamente identificado, se puede decir que yo tengo un 40% de mi proyecto hecho. Un 40%. Falta pasar esto a una matriz de marco lógico y ponerle lo que yo coloquialmente llamo la carreta técnica. La carreta técnica es esa formulación donde escribo en prosa un pocotón de cosas para justificar. Eso es lo que me haría falta. Pero ya tengo claro qué carreta técnica voy a buscar, ya tengo claro a dónde voy a apuntar, ya tengo claro incluso, o al menos identificado, un posible presupuesto para saber cuánto va a valer mi iniciativa, saber si el alcance que tracé en mi objetivo es alcanzable o no desde el punto de vista económico. Eventualmente puede suceder que debo ajustar ese alcance, pero ya lo que sí es claro es que tengo identificado el problema u oportunidad y la forma como voy a aprovechar esa oportunidad o cómo voy a darle solución a ese problema. Viene entonces esa matriz de marco lógico. Ella tiene una interpretación que de pronto aquí se ve un poquito enredada. Hace un rato lo venía diciendo ya. Los medios indirectos vienen de las causas indirectas y se van a convertir en mi lista de actividades, en mi quehacer. ¿Cómo voy a atender? ¿Qué actividades debo ejecutar? ¿Qué pasos debo seguir para definitivamente alcanzar el medio propuesto? Tengo que los medios se corresponden directamente con los componentes o productos, que ya como había dicho, estos van a ser en definitiva los objetivos específicos. Los componentes o productos son los objetivos específicos. Tengo mi objetivo central, que definitivamente es el propósito por el cual desarrollo mi proyecto. ¿Qué voy a atender? ¿Qué oportunidad voy a aprovechar? ¿O qué problema voy a solucionar? Bien sea al interior de mi empresa, al interior de mi organización, o bien sea a la comunidad en general. Y tengo el fin global. El fin global era el que teníamos señalado por aquí arriba, como un mejoramiento de la economía, del desarrollo económico rural. Ese va a ser mi fin global. Ese fin global es único. Y de pronto traigo un poquito a colación la idea de proyecto, la definición de proyecto. Es interesante recordarla, sobre todo cuando hablamos de ese fin global. Según el Project Management Institute, el proyecto se define como un esfuerzo temporal. Ojo, trazo un periodo de tiempo específico para hacerlo, en el que voy a desarrollar un producto o servicio único. Ojo, un proyecto se hace una sola vez.
voy a hacer un prototipo para generar energía solar. Una sola vez. Si mi proyecto sale, si mi prototipo es viable, física, económica y técnicamente, se convierte en una producción normal de mi organización. Si ese prototipo dio el resultado que yo esperaba, ya no vuelvo a hacer más proyectos para hacer prototipos de generación de energía solar. Ya tengo un producto para fabricar. Entonces persigue alcanzar un producto o servicio, un fin último, que era ese que habíamos mencionado aquí arriba. Ojo, generar un crecimiento en el desarrollo económico rural, así lo mencionamos. Ese es mi fin, es un fin único, y tiene o cuenta con un presupuesto determinado. Entonces tiene delimitado el tiempo y el presupuesto. En ese orden de ideas, ese fin global de aquí, tengo trazadas ese presupuesto, ese tiempo para ejecutarlo. ¿Y a qué quiero llegar? Están trazados para él, soportados en unos objetivos específicos, en un objetivo general y en una serie de actividades. Ahí construí mi matriz de marco lógico. Cuando yo tengo esa matriz plenamente elaborada, yo personalmente considero que tengo entre el 60 y el 70% de mi proyecto hecho. ¿Qué me falta? Reitero, como lo mencioné coloquial, me falta mi carreta técnica, mi soporte técnico para todo esto que fui identificando. Dónde lo encuentro, cómo lo abordo, cómo lo ataco, cómo lo elimino, qué sé yo, todo lo que corresponda. Y casi siempre eso se vuelve una investigación secundaria. Se vuelve mucho tema de preguntar en internet, de consultar todas estas fuentes que hay, porque hay muchísima información en cómo lo hago. Entonces ya se vuelve más un poquito experticia de cómo cojo esto identificado aquí y lo convierto en un documento en prosa. Un documento en prosa que vamos a tener en cuenta, estoy escribiendo para que otra persona lea. Yo no escribo para yo leer, yo escribo para que otro lea. En ese sentido, debo ser lo más claro posible. Debo ser tan claro que si mi proyecto es, no sé, voy a decir, de enfermedades mentales, de la IPS, y lo toma el proyecto un mecánico, como yo hoy lo lee, va a entender qué es lo que quieren hacer. Muchas de las cosas internas del proyecto no las va a entender por terminología técnica, por un pocotón de cosas que llevan ellos inherentes a su propia actividad. Pero yo sí voy a tener claro, esos muchachos quieren desarrollar un software para mejorar el servicio en no sé qué, y podría incluso hablar un poco de ese proyecto, ¿no? Que por allá quieren tratar el THA y quieren tratar el no sé qué cosas y no sé qué más cosas automatizadas, pero yo sí tengo claro qué quieren hacer. De esa forma o a ese nivel debe quedar redactada mi matriz de marco lógico, que quede totalmente clara, que una persona, reitero, ajena totalmente al proceso, logre identificar lo que definitivamente se quiere hacer. Perfecto. Preguntas hasta aquí con esa matriz de marco lógico, con esa identificación de problema o establecimiento de objetivos. No, señor, muchas gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Seguimos por aquí. Esa matriz de marco lógico tiene entonces un eje horizontal, un eje vertical, y digamos que esto es definición de PMI. Es el resumen del paso a paso que llevo a cabo en cada una de las anteriores herramientas. Aquí voy a consolidar todos esos ejercicios que hice previamente. Voy a consolidar aquí, voy a traer aquí todas esas identificaciones. Voy a plasmar en ella incluso de esa lluvia de ideas lo que logré extractar para llegar a construir. Y ella muestra de manera global cuál es el proyecto. Realmente para un evaluador, y hemos hecho el ejercicio en el CPC, en unas ocasiones hemos sido acompañantes de formulación, en otras formuladores y en otras evaluadores de proyectos de CTI.
Básicamente que ya con la matriz de marco lógico, un evaluador se forma una idea totalmente clara de lo que se quiere hacer en el proyecto. Y en tal sentido, desde aquí ya el evaluador tiene una primera noción, si me permiten, sin que sea mal interpretado, tiene un sesgo de lo que habla ese proyecto. Ya tiene una idea. Hace un ratico puse el ejemplo de la IPS. Ah, lo que los muchachos quieren es esto. Entonces ya me imagino como evaluador, cuando lea esa metodología, cuando lea unos antecedentes, un estado del arte, que lo vamos a ver a continuación, algunos 8 elementos principales, creo que son 8, que componen un proyecto, ya sé o me hago la idea en mi cabeza de lo que quiero encontrar allá, lo que debo encontrar allá, para que soporte entonces así mi proyecto. Listo. Esa matriz entonces tiene dos interpretaciones. Ellas se consumen o se conforman, perdón, no, se conforman con unos resúmenes narrativos. Esos resúmenes narrativos tienen un análisis vertical y tienen un análisis horizontal. En el análisis vertical vamos a encontrar las actividades, los componentes o productos que decíamos son los objetivos específicos, el propósito y el fin. Esas actividades, y aquí yo les hago una recomendación especial, vamos a ser tan detallistas como podamos al momento de estudiarlo internamente. Cuando nosotros dentro de nuestra organización estemos planteando nuestro proyecto, vamos a revisar cada una de las cositas que hay que hacer para alcanzar cada uno de los objetivos. Es ese paso a paso de tareas, si se quiere llamar esas actividades, tareas, ejecuciones que implica el proyecto. ¿Esto para qué? Para garantizar que no se me va a quedar nada por fuera, que definitivamente voy a llegar a alcanzar ese objetivo específico, definitivamente. Pero cuando lo plasme para procesos de evaluación, vamos a tratar de consolidar aquellas que lo permitan. Voy a decir, realizar un focus group para identificar necesidades en el uso del jabón de manos. Dentro de ello, esa sería la que me queda plasmada a mí en mi metodología. Pero internamente voy a decir, bueno, tengo que contratar al analista, tengo que contratar los señores de las cámaras, porque eventualmente en un focus group es más interesante ver el lenguaje no verbal que el lenguaje verbal. Tengo que contratar, no sé, voy a conseguir una persona en recepción que me registre el ingreso, que me registre el egreso, el salón. Todo eso yo lo tengo claro, porque eso incide presupuestalmente en mi proyecto. Pero eso no es relevante para el evaluador. Para el evaluador es relevante saber que van a hacer un focus group que va a costar X millones de pesos y que el resultado de ese focus group va a ser un análisis de la interpretación de necesidades en cuanto al uso del jabón de manos. Eso es lo que el evaluador al momento de realizar su ejercicio va a mirar. Pero ojo, reitero, para nosotros, si podemos llamarlo subactividades, sí son interesantes tenerlas claras, sobre todo cuando no somos expertos formulando o cuando no somos expertos estableciendo presupuestos. Aquí puedo llegar a presentar falencias. Y si yo busco alternativas de apalancamiento para mi proyecto, voy a mencionar alguna, voy a mencionar, no sé, Impulsa Colombia. Ellos me aprueban un proyecto con un presupuesto determinado y me dicen muy claro, señor, si en la ejecución gasta un peso de más, va de cuenta suya. Ah, habrán instituciones que no les preocupa que se les vaya un peso más, no les preocupa. Habrá otras para los que sí es relevante. Y le dicen, señor, aparte de eso, usted trazó tantos objetivos, al final del ejercicio, cuando le haga la interventoría, se le revisa que todos los objetivos estén cumplidos. Ah, como es un proyecto apalancado con recursos condonables, hay otra condición que puede llegar a presentarse, señor, y es que si no cumple los objetivos, se produce recuperación contingente. Eso significa
que al momento de detectar un riesgo materializado en el proyecto, le van a decir, señor, qué pena, el proyecto se para, hay riesgo de no alcanzar los objetivos trazados, devuelva el dinero. Y empiezan de pronto esos dolores de cabeza porque el dinero definitivamente ya fue invertido. En la medida en que el dinero le fue siendo desembolsado al ejecutor, esto viéndolo desde el punto de vista de proyectos apalancados. En la medida en que va llegando al ejecutor, este los va utilizando en su proyecto, definitivamente para eso le entregaron. Entonces, reitero, con las actividades hago un énfasis especial aquí. Ojo, para la formulación del proyecto hago un focus group. Para las subactividades internas de la empresa, alquiler del salón, 1.000 pesos, alquiler de videobin, 1.000 pesos, refrigerios, otros 1.000. Y definitivamente ahí trato de revisar todas esas actividades que van a ser inherentes a la ejecución del focus group, porque finalmente me van a impactar en presupuesto. El focus group como tal lo tengo claro y sé lo que voy a hacer, pero tal vez lo que no tenga muy claro es cuánto me va a costar, cuánto tiempo se me va a ir, qué logística debo organizar. Listo, en ese sentido, actividades. Componente o producto, aquí también vale la pena hacer una observación especial, son los objetivos específicos y lo vamos a ver ahora en el análisis vertical. Ese objetivo específico tiene unos indicadores, tiene un alcance. Entre los pequeños alcances de cada objetivo específico, llamémoslo así, la sumatoria de esos alcances me van a dar el alcance general del proyecto. En ese sentido, yo personalmente recomiendo ser un poquito conservador en esos alcances. ¿Qué es esto? Si yo veo que puedo alcanzar una meta de, no sé, voy a decir 10 puntos en alguna cosa, hombre, proponga 8, proponga 7, no importa. Que sea llamativo dentro del proyecto, definitivamente sí. Y que le obligue un poquito a trabajar fuerte dentro del proyecto, definitivamente sí. Pero que no se vaya a convertir en una camisa de fuerza. ¿A qué voy con esto? Yo propongo una medida de 10 en cualquier cosa, no interesa, va a depender de la redacción de mi objetivo. Y si yo llego a 9 o a 9.5, la entidad financiadora puede declararme un riesgo de siniestro porque no alcancé el objetivo. Y puedo estar incurriendo en recuperación contingente. Mientras que si yo planteo 8, voy a poner un número cualquiera, ahora de pronto lo miraremos con algún ejemplo, tal vez si alcanzamos. Si yo planteo 8 y llego a 8.5 o llego a 9, con los mismos recursos, la interventoría va a ver muy bien eso. ¿Y por qué logró uno más? Ah, no, porque optimicé costos, porque el personal me colaboró muchísimo, porque logramos esto, porque logramos aquello. Ojo, alcancé los mismos 8 o 9, qué sé yo, pero bajo dos ópticas diferentes. Bajo la óptica de proponer 10, que me declara un objetivo no cumplido, o bajo la óptica de proponer 8, que me declara un objetivo superado con creces. Entonces, recomiendo ser un poquitín conservadores en el planteamiento de objetivos, sobre todo en el planteamiento de indicadores, que decía ahorita lo vamos a ver, pero quería mencionarlo desde aquí porque esos indicadores vienen desde el objetivo, vienen desde aquí. Pero también sin ser, no sé cómo decirlo ahí, tacaños, no sé cómo decirlo, como muy conservadores. No, tampoco vamos a hacer eso porque entonces la cantidad de recursos invertidos van a hacer que el evaluador, cuando esté evaluando, valga la redundancia, mi iniciativa, va a decir, hombre, para este número tan chico me parece que es mucho dinero y nos puede estar castigando en la evaluación por la racionalidad de costos. Entonces, ahí viene un poquito un juego de análisis que debemos hacer. Cada uno de ustedes es experto en lo que hace. Yo ahorita no podría decir que para un proyecto de arte el ideal son 100 millones en presupuesto. La verdad, discúlpeme, no tengo ni idea, pero cada uno de ustedes sí conoce fuerte eso. Y cuando hacen o trazan más bien su objetivo y plantean sus actividades, sí tienen una noción clara de costos
si tienen una noción clara de resultados y pueden fijar esos objetivos específicos en un alcance bastante acertado. ¿Listo? Todos estos objetivos específicos, con su alcance y sus pequeñitos indicadores, llamémoslo así, puntuales por cada uno, están apuntando a alcanzar este objetivo grandotote, ese objetivo real, para finalmente atender la necesidad o aprovechar la oportunidad. Para el final de todo el cuento, alcanzar nosotros esa mejora que propusimos desde el principio, trayendo nuestro ejemplo que sencillito puesto al principio, mejorando el desarrollo económico de la población rural. Listo. Eso es lo que finalmente persigo. ¿Dónde está de pronto la parte fuerte y que me ayudan a mí a construir parte de la carreta técnica de mi proyecto en orden ascendente? En esas actividades para cumplir objetivos específicos y que entre esos específicos logre alcanzar la meta del objetivo real. Listo. Análisis vertical. Y el análisis horizontal es un poquitín más sencillo. Aquí es donde establezco esos indicadores que mencionaba. Esos indicadores deben ser claros en esa escala numérica, desarrollar un prototipo para diseñar o implementar un software para esto y esto, y debe ser específico, claro. No podemos dejar ambigüedades aquí en el sentido que cuando venga una interventoría, desarrollar aplicaciones móviles aplicaciones para dispositivos móviles para atender las necesidades de mis usuarios. Desarrollé 5 aplicaciones y el interventor dice, no, yo esperaba 6. Yo nunca fijé un número, él se puede imaginar el que quiera, yo en mi cabeza tenía otro, y entonces mi objetivo puede estar quedando corto a las expectativas de algún actor interesado en el proyecto. Entonces es interesante fijar ese número. Y los medios de verificación son todas aquellas evidencias que yo pueda mostrarle posteriormente a mi interventor, a mi jefe, si el proyecto es desarrollado al interior de la empresa con recursos propios, decirle a mi jefe, al jefe de proyectos o a quien corresponda, mire, aquí está, se hizo la reunión, tengo las fotos de la campaña de socialización, tengo las planillas de asistencia, tengo no sé qué, la factura de los refrigerios, la factura del alquiler del videobeam porque no tenemos, Esos son los medios de verificación que me permiten, sea por una interventoría interna o externa, mostrar cómo logré alcanzar este indicador. Y hay algo importante, muy importante, cuando yo planteo en ese análisis horizontal cada objetivo, y son los supuestos. Los supuestos son unas condiciones latentes que existen y que pueden atacar mi proyecto o fortalecer mi proyecto. Yo debo tenerlas identificadas. Voy a suponer que dentro de mi proyecto tengo un desarrollo que implica importación de tarjetas de video. Porque voy a hacer, no sé, una pantalla grande, algún computador especial, qué sé yo. Y resulta que ahorita con esa guerra China-Taiwán, Taiwán están los 3 grandes fabricantes de tarjetas de video del mundo. Los señores chinos están comprando esas tarjetas antes de producidas, como dicen en el tema de venta de finca raíz, comprando sobre planos. Y cuando las tarjetas salen al mercado con una expectativa de venta, ya no hay disponibilidad porque las compraron los chinos y el precio se disparó. ¿Qué pasó con mi proyecto? Es un supuesto que la inflación afectó, que la economía mundial afectó y que muy probablemente si yo había dicho en mi proyecto que montaba 4 tarjetas de video para hacer no sé qué cosa, tal vez me toque montar solo 3 y debo tener las razones de por qué fueron 3 para evitar incurrir en sospechas de incumplimiento, sospechas de incumplimiento o riesgo de incumplimiento. Entonces esos supuestos debo analizarlos. ¿Cómo puede fluctuar el dólar? ¿Tengo que comprar en dólares? No, yo compro todo en pesos colombianos aquí. Pero es que este producto es importado.
Entonces puede ser que hoy lo cotizo a 100 pesos y a la vuelta de 3, 4 meses que vaya a ejecutar vale 200. ¿Cómo afecta mi proyecto? Esos supuestos debo detectarlos. También debo detectar aquellos supuestos positivos que pueden potenciar mi proyecto. Se cayó el dólar definitivamente, se cayó. Ya no voy a comprar 4 tarjetas de video, me alcanza para 8 con el mismo presupuesto. Ojo, si las necesito en el proyecto, si poniendo el doble me mejora mi desarrollo final, o definitivamente ya no hay incidencia en ellas, entonces más bien dejo ese recurso para otra cosa si lo puedo trasladar, o al final lo dejo como un excedente del proyecto. Entonces debo tener en cuenta esos supuestos positivos y negativos, tratar de eliminar, si se puede, los negativos y reforzar los positivos. Eje horizontal. Vamos a hablar muy rápidamente ahora de los componentes técnicos. Básicamente son 8. 8 importantes. Ahí puede tener más la invitación que saque la licitación o como llamamos nosotros la convocatoria que hay. Todos estos 8 elementos importantes dentro de la formulación están basados en el documento de tipología de proyectos, versión 6. Este es un librito, una cartillita guía que saca el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El 2021 sacó la versión 6. Ya van entonces 6 versiones, valga la redundancia. Van 6 versiones de él y lo encuentro directamente en la página de MinCiencias. Entonces, todo esto que vamos a hablar en estos 8 elementos corresponden a eso. Voy a hacer una pregunta chiquita, señorita Aris. Tengo entendido que al final hay como una encuesta. ¿Me corrige, porfa? Sí, señor. ¿Qué, De 5 preguntitas. ¿Qué tiempo necesita para eso? Unos 10 minutos. 10 minutos, listo. Esto quiere decir que a mí me quedan como unos 25 minutos más o menos. Listo. Listo. Gracias. Identificación y caracterización de la innovación propuesta. Definitivamente, si yo me pego al concepto de innovación corresponde cuando el producto va posicionado al mercado, ya está posicionado en el mercado. Tal vez hablando en términos de maduración de tecnología, podría hablar de un TRL 8 o un TRL 9, nivel de madurez de tecnología. Y el documento de tipología de proyectos resumió, antes habían 3 tipos de innovación, él lo resumió a 2, innovación en producto e innovación en proceso. Innovación en producto, digamos que es interesante cuando estoy hablando de ella, en especificar qué es lo nuevo de mi producto, qué características o atributos lo van a hacer diferente del de la competencia y van a estar inmersos en mi desarrollo. ¿Cómo voy a hacer o de qué forma voy a garantizar a partir de esas nuevas características que mi producto sea aceptado en el mercado? ¿Cómo va a mejorar respecto a lo ofrecido por la competencia? Eso cuando hablo de innovación de producto. Cuando hablo de innovación de proceso, normalmente son temas que el cliente no va a notar, tal vez no va a notar, eventualmente puede hacerlo. Cuando internamente mejoro un proceso, definitivamente mejoro costos, definitivamente mi productividad o competitividad puede verse mejorada, mi rentabilidad definitivamente sí. Eventualmente puede suceder que esa disminución en costos se la transfiera a mi cliente final como forma de competir contra mis competidores, valga la redundancia. Entonces ahí le estoy extrapolando o llevando al cliente una mejora que se dio al interior de mi empresa a partir de una innovación en proceso. ¿Cómo voy a manejar eso internamente? Bien sea una disminución de costos, un aumento de producción, hacer más con lo mismo o hacer lo mismo con menos dineros, menos recursos. Listo. Es importante para ello describir por qué es relevante la ejecución de ese proyecto, sea con innovación en producto o en proceso, para el sector donde yo me desempeño.
sector agrícola, sector industrial, sector minero energético, qué sé yo. ¿Por qué es importante? Es importante también resaltar, cuando estemos escribiendo esos antecedentes de mi proyecto, cómo pueden afectar positivamente la condición socioeconómica del país. Y por qué no, cómo puede llegar incluso a generar afectaciones positivas a nivel mundial. Listo. Eso en cuanto a esa innovación propuesta es muy importante cuando nosotros presentamos estas iniciativas, sobre todo cuando estoy buscando un respaldo de financiamiento de algún ente externo. Es muy importante resaltar eso. ¿Va a ser un nuevo producto o va a ser un producto notoriamente mejorado? Perdón un segundo, esto sonó. Pensé que se me había caído la señal. Volvemos aquí. Entonces es un producto o un servicio notoriamente mejorado y cómo eso afecta positivamente en la sociedad. Esto no lo contesto. Listo. Eso en cuanto a innovación, el primero de esos 8. Novedad o valor agregado de la propuesta. También es muy importante señalarlo. ¿Qué presenta de diferente? ¿Por qué voy a lograr que la competencia me compre a mí? ¿Cómo voy a hacer o qué diferenciador va a tener mi producto o servicio para lograr captar parte del mercado? Ya tengo una parte del mercado, estoy metido en ese sector. ¿Cómo voy a incrementar ese mercado mío? ¿Cómo voy a hacer que vengan clientes? ¿O cómo voy a incursionar, en una nueva línea de negocio? ¿Qué valor agregado le va a presentar a mi organización? ¿Qué valor agregado le voy a dar a la sociedad? ¿Cómo va a ser el fortalecimiento de mi empresa a partir de ese desarrollo? ¿Qué ventajas competitivas me va a dar? ¿Qué puedo lograr a partir de la implementación? Ojo a esta partecita. Esto es tomado textual del documento de tipología de proyectos, lo leo textual. ¿Cuál es la diferencia del proyecto postulado con los esfuerzos rutinarios que realiza la empresa? Ojo, acordémonos que cuando decíamos de proyectos era un esfuerzo temporal para un producto o servicio único. Entonces no es un proyecto para reforzar lo que normalmente hace la empresa. Listo. Esos esfuerzos rutinarios de la empresa son por mantenerse en el mercado y obedecen a su operación normal para el mejoramiento de productos y servicios o nivelación con respecto a competidores. Esto no va dentro de un proyecto. Es qué diferencia tiene lo que estoy proponiendo. Yo siempre produzco snacks en paquetes de, no sé, 30 gramos, no sé cuánto pesa un snack. Pero por el mismo precio puedo sacar snacks saludables, bajo contenido de sodio, bajo contenido de todo eso que nos están diciendo ahora, y de 35 gramos al mismo precio. Eso me implica un esfuerzo especial, no ese esfuerzo rutinario de siempre. Ese sí es mi proyecto, esa es mi iniciativa. Listo, esto lo debo dejar muy claro, esa novedad o ese valor agregado que tiene mi propuesta. Estado del arte. Cuando construimos un estado del arte ya todos sabemos que es ir un poquitico a recolectar información que hay. Eventualmente se da bastante, más bien, no eventual, se da bastante que algunos formuladores se conforman con las primeras 2 o 3 hojas que encuentran. Casi siempre esto es de investigación secundaria, todo lo que pueda encontrar en la red, y es válido. Invitación especial a consultar fuentes fidedignas, fuentes de peso, como repositorios de universidades, como tesis de maestrías o de doctorados. Muchos de ellos están disponibles, al menos para consulta, muchos de ellos. Incluso, y por ahí más adelantico lo vamos a ver escrito,
consultar páginas de patentes. Hay algunas que son licenciadas, hay que pagar. Hay otros que permiten hacer consultas gratuitas. Y ese estado del arte lo que me va a permitir a mí es conocer el estado actual de lo que hay, conocer en qué condiciones está la situación. No voy a inventar el agua tibia, voy a pensar que quiero generar una nueva turbina eléctrica, una termogeneradora con energía limpia. Entonces el pensar en cómo voy a calentar el agua y a convertirla en vapor saturado para mover mi turbina no tiene sentido. Eso ya hay muchas formas de hacerlo. Tiene sentido es cómo voy, no sé, a hacerlo de una forma limpia, tal vez energía solar. Listo, ya la energía solar está incluso evaluada como, entre comillas, como energía limpia, está generando ya residuos, pero definitivamente pensémoslo así, ¿cómo voy a manejar las salidas de vapores para no atentar contra el calentamiento global? Eso va a ser parte de mi investigación. Lo que ya es conocido, lo que está establecido, no es parte de mi proyecto. Yo no me voy a poner a investigar cómo logro calentar el agua cuando eso ya es fácil, eso ya existe, voy a tomar eso. Entonces ese estado del arte corresponde a ese sustento teórico, todo lo que hay en la realidad, todo lo que han investigado, sobre todo, reitero, universidades, para conocer de fondo qué es lo que debo investigar, qué hace falta para implementar mi proyecto. Identificar qué avances existen y son aplicables a lo mío, sin, por supuesto, llegar a ser plagios o llegar a incurrir en violación a derechos de propiedad de alguien. Entonces, bajo ese esquema, bajo ese precepto, el estado del arte debe contener un análisis de la información científica disponible. Ojo, yo no soy científico, yo no voy a desarrollar teorías nuevas, yo voy a utilizar las teorías existentes y comprobadas. Yo las voy a tomar prestadas, digámosle así. Cuando ya están en esos repositorios de las universidades, ellos dicen utilice la información, solo que cítenos, no más. Conocer de pronto hacia dónde están dirigidas las investigaciones anteriores, hacia dónde fueron orientadas y qué resultados tuvieron, porque esos resultados, buenos o malos, me van a servir a mí para soportar mi proyecto. Establecer un análisis de casos similares, tanto a nivel regional, nacional o internacional. Fotocopiadora a color en el municipio de Putumayo, investigación de casos similares. No, nunca nadie ha llevado una fotocopiadora allá. Ojo, pero sí indagué, sí investigué, no se ha dado, no tengo un resultado. Pero sé ya que no la hubo. Estoy claro que voy a ser el primero en llevarla. Pero ya la llevaron y resulta que la fotocopia salía a 5.000 pesos y nadie compraba una fotocopia. Uy, ¿a cómo la puedo poner yo allá? Sale a 2.000, hagamos el ejercicio. No, sale a 5.000 o a 4.900. No, definitivamente se va al traste mi proyecto. Listo. Ojo a esas investigaciones anteriores que se han hecho y qué ha pasado con ellas. Si no tiene antecedentes directos, que es lo que estaba mencionando, digamos que debe buscarse un análisis de bibliografía en esas fuentes científicas reconocidas, a nivel de otras regiones, tratando de ubicar condiciones similares. Voy a utilizar el gas de Rusia y Ucrania para el calentamiento de la vivienda. ¿Se necesita en Colombia? Tal vez en 2, 3 ciudades, las más altas, Bogotá, tal vez Tunja, Pasto, qué sé yo, tal vez sí. ¿Será necesario tener o contar con ese servicio en Barranquilla? A miércoles, no, allá necesito enfriarla. Entonces viene a consultarse esos análisis en condiciones lo más similares posibles cuando no encuentro en mi región, en mi lugar, que se hayan desarrollado iniciativas similares. Aquí nuevamente hablamos de la vigilancia tecnológica que han hecho los demás. Incluso no sobra pensar un poquitín en inteligencia competitiva que están pensando hacer los demás, cómo piensan desarrollarse ellos, qué tal yo les pueda dar un paso adelante, el que pega primero pega 2 veces. ¿Listo? Y consultar bases de patentes.
Hay una página, no sé señorita si al final se pueda entregar, la de lens.org. Creo que pide registro, ahora no me acuerdo, pero sé que es de consulta gratuita. Y allá puedo consultar muchísimas patentes a nivel mundial. Y tiene una mano de herramientas interesantes para realizar los filtros y ubicarme en la necesidad propia de mi proyecto. Metodología propuesta, este ya creo que es el cuarto elemento. Ese paso a paso a partir de las actividades. Ojo, la metodología no es una lista de mercado, no es un listado. Debo explicar con detalle lo que voy a hacer. Cuando hablé del focus group, allá sí voy a decir en la metodología, sin costearle, sin nada, voy a realizar un focus group, a través de él voy a obtener tales resultados, la metodología que voy a usar es esta, los procesos que voy a realizar dentro del focus group es esto, voy a invitar 3 actores del sector productivo, 3 actores del sector de clientes, voy a invitar 3 actores de universidad, docentes o qué sé yo. Digamos que ahí cuento con detalle cómo lo quiero hacer. No entro a costearlo ahí, sencillamente cuento qué voy a hacer dentro de esa actividad específica, cómo la voy a hacer y qué espero alcanzar de ella. Se recomienda que esa metodología se haga por objetivo. Se recomienda. Entonces, para el objetivo 1, que era X cosa, primero hago esto, segundo hago esto, tercero hago esto. No sé, me salieron 5 actividades. Voy a poner un ejemplo. 5 actividades. Al final de realizada la 5ª actividad, tengo como resultado tal cosa que le va a dar cumplimiento a mi objetivo 1. Entonces, ahí relaciono toda esa serie de cositas que debo llevar a cabo como actividad, pero relacionada en prosa, de forma explícita, para que no le quede un ápice de duda a mi evaluador. Metodología. Los mayores errores que hay es, ya lo decía, se redacta como una lista, Esa lista realmente se propone en el cronograma cuando coloco focus group, primer mes, segundo mes y tercer mes, qué sé yo. Pero recordemos, la vamos a hacer explícita, expresa, totalmente expresa. Y dice que otro error es definirla con poco detalle. Ojo que el evaluador, más bien, no va a entrar a indagar si con ese poquito que le dijeron en la metodología es claro. Él no va a consultar ninguna fuente. La única fuente que él tiene autorizado consultar es la formulación del proyecto. Y si a él no le queda claro, nos va a castigar en metodología. Y la idea es sacar un puntaje interesante, sobre todo cuando apunto a recibir recursos de alguna entidad financiadora. Listo. Riesgos del proyecto, también debo proponerlos desde el principio, siendo yo el proponente del proyecto, conociendo yo mi empresa como la conozco y sabiendo lo que quiero lograr con mi proyecto, me es muy fácil identificar los riesgos en que está en curso mi proyecto. Hay algunos riesgos que en caso de materializarse pueden llegar a generar consecuencias negativas y otros que pueden llegar a generarme de una forma u otra consecuencias positivas. La idea es que propenda porque se materialicen los que van a tener consecuencias positivas. E igualmente propenda por evitar los que me van a tener consecuencias negativas. Que de pronto se materializa uno, no sé, a ver si me acuerdo de algunos proyectos de agro. Fue hace un par de años ya que estaban en ejecución y dentro del riesgo estaba una variación climática y efectivamente eso hace un par de años se adelantó el invierno. Era un proyecto de agro, definitivamente eso afectó los tiempos de duración del proyecto. Ya estaba previsto cuando se formuló que si habían problemas de cambios climáticos, los resultados se iban a ver alterados. Se habían propuesto algunas alternativas para mitigar ese problema y definitivamente dentro de la ejecución
se incurrió en el riesgo, se materializó ese riesgo y tocó recurrir a las estrategias que habían para mitigarlo. Entonces nos tocó correr en el tiempo, aplazar algunas cosas y otras pues desplazarlas en el tiempo. Listo, no fue fácil. De hecho, no es fácil cuando son proyectos apalancados porque los tiempos son muy controlados, pero tampoco es imposible. Y definitivamente yo le muestro a mi interventor que era un riesgo que tenía previsto y que tengo la solución o la forma de atender la materialización que se está dando. Pero es importante, yo reitero, cuando conozco la empresa, la organización, cuando conozco lo que necesito o la oportunidad que quiero aprovechar y cuando conozco el proyecto, me es muy fácil establecer esos riesgos. Establecerlos es identificarlos. Tal vez redactarlos y proponerle alternativas ya no es tan fácil, pero definitivamente lo tengo identificado y ya puedo proponer de una u otra forma esa atención que requiere. Riesgos del proyecto, impactos ambientales. Algunos proyectos no generan este tipo de impactos, otros sí. Vamos a tener especial cuidado cuando trabajo con entidades del Estado apalancando mi proyecto. Para ellos es, y realmente debe ser para todos, desde el punto de vista del compromiso nacional con la OCDE y realmente con nuestro planeta. Entonces, si veo que mi proyecto tiene impactos ambientales, debo también tener claro cómo los voy a enfrentar, cómo voy a minimizar esos impactos si son negativos, cómo voy a lograr la obtención de permisos en caso de necesitarlos, permisos ambientales, qué sé yo, cómo voy a lograr que la comunidad donde voy a realizar mi proyecto así esté generando una posible afectación en su hábitat natural, en el ambiente donde lo voy a desarrollar, cómo hago para que convencer a la comunidad dentro del desarrollo de mi proyecto que esa afectación en caso de presentarse va a ser mínima y que el resultado en caso de materializarse positivamente va a ser muy grande, cómo de pronto invitarlos a tomar ese pequeño riesgo para lograr contar con ese apoyo comunitario. Es bueno establecer entonces también como con los riesgos, llamémoslo plantear unos riesgos ambientales y proponerle a esos riesgos ambientales o a esos posibles impactos algunas alternativas para mitigación. Impactos ambientales, me quedan dos aspectos éticos. Algunos proyectos requieren aspectos éticos o bioéticos. Cuando voy a trabajar con seres vivos, plantas o animalitos o incluso personas, tema de las pruebas que hicieron con las vacunas COVID, cuando voy a trabajar con agentes o muestras biológicas, cuando requiero y hemos tenido proyectos de esos donde se recauda información personal, información biométrica, información de rasgos faciales, información se me olvidó la lectura de los ojos. Cuando voy a trabajar con eso voy a necesitar el aval de un comité de ética. Entonces, cuando arranque la formulación de mi proyecto, reitero, como administrador de esta organización, yo ya sé a dónde va mi proyecto, ya sé qué permisos necesito, arranque a tramitar esos avales en el sentido de que cuando llegue el momento de presentar la iniciativa, la propuesta a quien corresponda, ya cuente con el aval. La mayoría de universidades a nivel nacional ofrecen estos avales, piden algo a cambio, como una pequeña participación, de pronto no económica, normalmente no es económica, pero sí que le dejen que sus investigadores participen en el proyecto, que si se generan derechos de propiedad intelectual, que es el paso que nos falta, se tengan en cuenta, que se mencione que la Universidad XX nos ayudó, estuvo presente, que el doctor XX de la universidad o el investigador principal o qué sé yo. Entonces, hay que ir buscando esos avales en el evento de tenerlos identificados.
y en el evento de tenerlos identificados, no, corrijo, hay que identificarlos e ir buscando esos avales para que al momento de presentar nuestra propuesta, no interesa dónde la vaya a presentar, ya cuente con la documentación necesaria. Y por último, los aspectos de propiedad intelectual. No todos los proyectos generan propiedad intelectual, no necesariamente todos. Eventualmente pueden generar. Traigo a colación el desarrollo de software para la entidad, la IPS, que nos habló al principio de la sesión. Y resulta que encuentran de casualidad el señor desarrollador o la IPS que, no sé, dentro del desarrollo salió un software potentísimo que vale la pena patentar. ¿Cómo se van a manejar esos derechos? De esto tengo un ejemplo claro, un proyecto de robótica. Estaba desarrollando un software para robótica educativa. En ese proyecto yo fui interventor tecnológico de ejecución y resulta que cuando el desarrollador terminó su software, encontró un compilador. Cuando me explicaron a mí, yo soy mecánico, me dijeron, no, Eduardo, salió un compilador y yo, listo, ¿y eso qué? En ese momento en el mundo reconocidos habían 9 compiladores, no habían más. Y yo miércoles, entonces sí es importante, ignorancia total mía en temas de software. Yo tenía que validar, era una ejecución técnica. De una vez le dije, regístrenlo como propiedad intelectual. Para ellos no fue rentable. Dijeron, no, lo dejamos así quietico. Nosotros nos interesa es el tema del desarrollo como tal para lo que necesitaban dentro de su proyecto. Pero traje el tema a colaciones porque puede de pronto surgir algún resultado inesperado y que amerite esa protección. Es interesante desde el inicio del proyecto tener un apartado con esto, decir, venga, si sale, normalmente la propiedad patrimonial está en cabeza del ejecutor, normalmente, ese no tiene discusión. Salió un nuevo prototipo comercial, viable comercialmente, la propiedad patrimonial es del ejecutor, la organización o empresa que presentó el proyecto. Chévere, hasta ahí bien. Pero los derechos de propiedad intelectual es bueno que queden establecidos. Venga, le voy a reconocer a usted, desarrollador, el software que estamos usando fue desarrollado por Pepito Pérez para evitar posteriores líos legales y también hacer ese reconocimiento a las personas que de una u otra forma participaron en tal desarrollo. Eso pues es lo que traíamos. Aquí están mis datos por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Señorita Aris, ¿esta presentación se comparte con ellos? Sí, señor. Perfecto, gracias. Ahí van a quedar mis datos. Igual me consiguen casi que todos los días en el Bucarica, en las oficinas del CPC Oriente. Preguntas, inquietudes. Buenas tardes. Hay una sugerencia y es que para la matriz de marco lógico también hay documentación. El SENA pide mucho, sobre todo para la convocatoria SENA Emprender. Entonces sería interesante que pudieran revisar la documentación que tiene el SENA para lo de matriz de marco lógico, porque allí les van a pedir también toda esa documentación. Simplemente esa observación. Sí, señor, perfecto y gracias. Y sí, señor, nosotros hemos evaluado algunas propuestas del SENA, no dentro del Fondo Emprender, dentro de otro tipo de propuestas, y hemos evaluado propuestas de MinCiencias, y sí, señor, ellos se basan en marco lógico. Y de hecho, la base para nosotros arrancar a evaluar es el árbol de problema y el árbol de objetivos para construir ahí para allá. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Andrea. Señorita, gracias. Nos escribió en el chat, muy buena explicación. Bueno, muy buenas tardes. Primero, pues agradecerle esta introducción y esta profundización que nos da. Yo creería que lo primero que tenemos que hacer nosotros es aplicar esto que nos acabas de decir y de acuerdo a eso,
tener un tiempo prudente para poder primero con alguno de los consultores hablarlo y posteriormente pues que nos asesores un poquito más. Gracias. Por supuesto que sí, señora. No mencioné dentro de la charla y me lo recordó ahora que habló. Hay unos manuales de marcológico que tiene la CEPAL disponibles en internet. Los pueden consultar, yo pienso que bastante claros y nos ayudan mucho. Por supuesto que cuando nos enfrentemos a ellos nos salen dudas y por supuesto que estaremos disponibles, sí señora. La fundación, se me olvidó el nombre, levantó la manito, por favor. Buena tarde nuevamente. Sí, con respecto a lo que se refería cuando decía que casi siempre, digamos, las personas que no tenían un ingeniero para desarrollar un software o algo, tenían que tener ayuda externa. En mi caso, yo soy ingeniera de sistemas y otro de los miembros de la fundación, pero uno siempre necesita esa ayuda externa, como buscar un equipo entre más fundaciones o entre más empresas para hacer algo mejor mancomunado. Y cuando empezó a mostrarnos, espérate que yo a eso sí le tomé pantallas. Sí, señora. Sí, cuando nos empezó a mostrar y a explicar, a mí me pareció tremendo, porque qué memoria, por favor. Toda esta parte de la identificación de grupos y de los intereses, sí, me pareció magnífico porque es verdad. Muchas veces uno critica o juzga, pero no ve el trasfondo y por supuesto hay que hay que pensar más en eso y también ver los porcentajes, ver en qué nivel pueden afectar y tratar de hacer lo posible porque si llega a haber alguien afectado, solucionar o si no, cambiar el método. Muchísimas gracias. Perfecto a usted y me llamó la atención algo que dijo. Podemos asociarnos, yo soy ingeniero de sistemas, allá hay ingeniero de sistemas, fortalecemos mi idea, dos cabezas piensan más que otra y me ayuda a optimizar recursos. Venga, ingeniero, no haga eso porque yo ya lo hice y por ahí se le genera, esas son palabras que he oído, ¿no? Se le genera un bucle, se le genera, no es que sepa qué es eso, pero los he oído hablar. Entonces, sí, señora, ese fortalecimiento a mi iniciativa, ojo, me reduce un poquito costos, esa platica la uso en otra cosa. Chévere, gracias por la apreciación. No, se me olvida, yo no me acuerdo, Aviva, por favor. Hola, buenas tardes. No, en este proceso de innovación sí es muy importante uno tener o pedir una ayuda externa para que uno tenga una estructuración financiera de cada modelo de negocio que uno vaya a crear. Esto es clave para uno trabajar con los pies en la tierra. Siempre tener esta parte de estructuración es completamente clave para que los negocios o la línea de negocio que se saque pueda salir adelante. Los números son lo primero que hay que cuadrar antes que cualquier cosa. Entonces uno programa la estructuración y según lo que le dé la estructuración, ahí uno sabe si sigue adelante o deja el stand-by. Sí, señor, y me dio risa una cosa muy interesante, ojo los pies en la tierra. Cuando yo le pregunto a la administración de la empresa, nosotros soñamos y queremos la octava maravilla y alguien tiene que venir y decirnos, venga señor, ¿y cuánta platica le vale? ¿Y cuánta platica tiene? Y no somos conocedores de la totalidad del escenario. Ese apoyo, y tal como decían de la Fundación de Artística hace un ratico, sí señor, totalmente válido. Papá, aterrice los pies. Mire lo que tiene. Sí, la necesidad es grande, pero mire hasta dónde le alcanza la platica. Chévere, muchas gracias. Señorita Ari, yo creo que ya está. Ya había pasado. Oiga, yo llevo llenar asistencia, ingeniera Aris.
Si puede, sí, señor, claro. Sí, claro que sí, si no después no me cuentan. No. Vamos a dejar de compartir, ya dejé de compartir, creo que no. Ahora se me perdió la reunión. Dejar de compartir. Y vamos a llenar mi encuesta.